continuación tiene la palabra el diputado por la coalición cívica Juan Manuel López. Presidente, a ver, me parece que tenemos que llevar la calma necesaria a este recinto. Esta Cámara ha sido por demás responsable desde hace 6 meses, mucho más responsable que el Senado, que demoró más de lo previsto, que no sacó muchas cosas que merecía tener esta ley y al contrario, las que por ahí no tendrían que haber estado permanecieron. Yo creo que en momentos de inestabilidad cambiaria y de internas políticas en el gobierno, lo mejor que puede hacer esta Cámara de Diputados es mostrar serenidad, pero la verdad que resulta muy difícil cuando hay algunos diputados del bloque del oficialismo que se quieren llevar la ley, el discurso y las chicanas. Eso no corresponde. No hay que ser mesurados y no hay que provocar, porque tenemos mucho para contestar. A mí nunca se me hubiese ocurrido acá, cuando en la ley Bases se quería eliminar el objeto prohibido de los contratos o cuando desaparece un niño en la provincia de Corrientes, hablar de la compraventa de niños. Nos hubiésemos hecho una fiesta si habláramos de eso. Pero la verdad que tenemos la estatura, no sé si moral, pero por lo menos la templanza política para saber la responsabilidad que está sobre nuestras espaldas. Yo no voy a hablar de la ley Bases, voy a hablar solamente de la instancia constitucional en la que estamos. Creo que ya se dijo bastante, pero estamos frente al artículo 81 de la Constitución estrictamente, en su literalidad además. No hay que agregarle cosas al artículo que no dice, y la literalidad del artículo 81 dice que estamos ante 2 medias sanciones y tenemos que optar por una o por la otra. Ya no venimos a discutir demasiado la ley Bases. En todo caso, venimos a discutir qué medias sanciones decidimos adoptar los diputados que votemos. Que vamos a tener que, podemos abstenernos, pero digo, cuando votemos por sí o por no, según lo que dice el dictamen en cada una de las leyes, vamos a estar optando o por aceptar todos los cambios del Senado si votamos la primera, o por insistir en algunos cambios del Senado en el paquete fiscal e insistir con otros que fueron sancionados acá. En ese sentido, solamente repasar que nuestro bloque, la coalición cívica, no votó las delegaciones en la primera versión, en la media sanción, con lo cual reservamos nuestra abstención en cualquiera de las 2 opciones que termine saliendo, ya sea la de esta Cámara o la del Senado de la Nación. No votamos el blanqueo, entre otras cosas, porque la Argentina todavía se debe una UIF independiente. Como el año pasado se cansó de decir la diputada Frade, no estamos cumpliendo con la recomendación 29 del GAFI y estamos en un proceso de revisión. En su oportunidad confiamos solamente en la UIF que funcionó durante la gestión de Cambiemos porque tenían la suficiente estatura e independencia los funcionarios que la integraban, pero se necesita no que tengan ese coraje, esa independencia, sino garantizarles a los funcionarios la autonomía que nos recomiendan los organismos de lavado. Esa es una de las razones por las que no votamos este blanqueo. Porque además es un blanqueo barato y porque además ocurren cosas en relación a ese organismo que deberíamos evitar. En relación al RIGI, no votamos gasto tributario y ese es un apunte que vamos a hacer más adelante y me parece que la Argentina se debe un régimen, una discusión mejor. Igual vamos a aceptar lo que viene del Senado porque entendemos que es mejor que lo que sancionamos acá. Esas son las reservas que hacemos como bloque en relación a esta opción constitucional que tenemos. Pero sí, y me adelanto a algo que en algún momento se planteó, nosotros cuando votemos ahora y cuando dictaminamos en la comisión, ya interpretamos el artículo 81 de la Constitución. Y esto está dicho por la Corte desde 1983, que los poderes públicos, en lo que tiene que ver con lo que es de su exclusiva competencia o funcionamiento, interpretan sus normas para sí. Y la justicia no se mete, se creó con ese fallo que era Cuya y Llerena, que también es una cuestión de este poder del Estado, del Congreso, una intervención federal, que se sanciona una vez en relación a 2 provincias. Una de las cámaras la sanciona, Senado, diputados la rechaza, pero después se hace otra intervención federal que incluía otra provincia, creo que era San Luis y Santa Fe. Finalmente sale y los que estaban a cargo de la revolución que había en Santa Fe en ese momento van a impugnar a la Corte y la Corte les dice, y se fue diciendo a lo largo de las décadas, que
existen cuestiones políticas no justiciables y que los poderes públicos interpretan para sí las funciones que les son privativas. Y nosotros creo que no necesitamos interpretar el artículo 81 de la Constitución porque la literalidad del artículo en sí mismo nos permite insistir en cualquier cosa que haya rechazado el Senado de la Nación, en este caso, en cualquier instancia, desde mi punto de vista, en cualquier instancia, en el debate en comisión, en el debate en particular o incluso en el debate en general. Pero con estas cosas que se rechazaron en el debate en particular, como lo expresó claramente el diputado Ferraro en los precedentes de la Cámara y sobre todo en lo que ha dicho Quiroga Lavie, como lo expresó la diputada Los Penato, como lo expresó el diputado Brugue, a quien adhiero cada uno de sus conceptos, nosotros podemos insistir en todo porque tenemos el privilegio que se explicó anteriormente como Cámara de Origen. Ese privilegio, ese derecho, no lo debemos renunciar y esto sí lo reflexiono como Cámara de Origen que vamos a hacer en otras oportunidades. Este tema por ahí es un poco más de trascendencia pública. Pero como Cámara de Origen no debemos, así como creemos los diputados de la coalición cívica, que a las facultades que no son propias no se renuncian, no se delegan, yo no le quiero delegar o renunciar a ningún privilegio a la Cámara Revisora, sea la ley que sea, porque nos pueden pasar situaciones en donde querramos insistir, porque además el Senado, naturalmente, por su composición histórica, por cómo se eligen, por a quienes representan, es una Cámara más conservadora. Es una Cámara más conservadora. Ya van 2 medias sanciones de boleta única que se mandan desde 2016 y la planchan. O sea, sabe el Senado lo que quiere hacer cuando no quiere que un tema se trate. O se sienta arriba del tema o te lo rechaza por completo. Bueno, acá no estamos en ese caso. Repito, el fallo Cuyen con Llerena es el primer caso. Esta doctrina se fue actualizando en Soria de Guerrero, que era una reforma constitucional. Imagínense, el 14 bis de la Constitución, que querían algunos declararlo inconstitucional por cómo había sido introducido en la reforma. La justicia dijo lo mismo. Ahí fue un poquito más abierta y dijo que obviamente si se demostrara que no existió la mínima concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables, ahí sí podría la justicia ponerse a revisar nuestro funcionamiento. Pero acá se va a votar con la mayoría que requiere la Constitución, los 2 capítulos del paquete fiscal que se quieren insistir en el punto 2 y 3 del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y espero que ojalá se lleguen a los 2/3 en el artículo 111, que es el primero que vamos a votar. Ahí si llegáramos a los 2/3, yo no tengo dudas que se va a repetir la votación original y esto va a depender solamente del bloque de Unión por la Patria. Podríamos insistir en algo muy razonable que, insisto, no lo tomen los representantes de la provincia de Tierra del Fuego como algo que va contra su provincia. Del 4,75% que la expresidenta de la Nación relató en septiembre del año pasado en una clase magistral donde hizo sumar a Pedro Rosenblatt, sumá una cantidad de gastos, de ingresos, y le dice 4,75, son los planeros de lujo. Tierra del Fuego representa solo el 0,33%. Entonces, Tierra del Fuego va a poder demostrar, como dijo un diputado anteriormente, que hay regímenes de promoción industrial en otras provincias. La provincia de Buenos Aires tiene 11. No hay ningún problema en revisar todos, en conocer todos. Por supuesto, hay algunos privilegios donde nos van a llamar para que no se toquen. La cooperativa, por ejemplo, no pagan ganancias. Hay bancos cooperativos, hay seguros cooperativos que no van a querer que se toque eso. Pero no lo vamos a tocar. Solamente le vamos a pedir al Poder Ejecutivo que nos haga una hoja de ruta que este Congreso la mirará con la solvencia que tenga y decidirá si quiere esa hoja de ruta, si quiere otra. Pero me parece relevante no solo porque la Argentina tiene que revisar esto, sino porque efectivamente no hay plata y nos han llamado degenerados fiscales y sobre todo porque hay una inequidad muy evidente entre las provincias de todos estos impuestos que son coparticipables y yo creo que los que representan acá gobernadores que necesitan coparticipación deberían darse adultamente este rebate irresponsablemente, sin ponerle nombres propios más allá de que algún nombre propio a mí me gustaría poner.
en el caso de Tierra del Fuego? Pues sí, para mí son dos empresarios. Uno de estos empresarios tuvo la suerte que este Congreso una vez lo autorizara a ser cónsul honorario de un país extranjero, el señor Nicolás Caputo, que no nos haga terminar la paciencia a ese empresario, porque la verdad que este Congreso le ha dado mucho más de lo que se merece. Entonces, que permita que revisemos todo el gasto tributario de todos los regímenes y espero que Unión por la Patria pueda dar ese debate adultamente. No es contra ninguno de ustedes. Me parece que nos merecemos todos ese debate adulto. Así que yo, presidente, no tengo mucho más para decir. Que votemos lo que dicen los dictámenes, que la justicia argentina sepa, porque hay algunos que ya han anunciado que van a judicializar algunas medidas, que la doctrina inveterada de la Corte, con lo cual cuando llegue a la Corte no creo que tenga otra alternativa que decir lo que viene diciendo, incluso en su último fallo sobre este tema relevante, en sus dos últimos fallos. 2019 Barrick-Gold, que nos permite además, es Barrick-Gold pero provincia de San Juan, que nos permite además poder optar entre partes de medias sanciones. Y el fallo Fernández de Kirchner sobre acción declarativa de certeza, que en su considerando 12 repasa todos los precedentes de la Corte y le dice a la vicepresidenta, no necesita usted venir a consultarnos nada, usted puede interpretar sus funciones y su reglamento, con lo cual nosotros acá cuando lo estemos votando lo vamos a estar interpretando. Respecto de las leyes, no hay nada más para decir, presidente. Yo estoy contento que estemos terminando una etapa de más de 6 meses. Creo que este Congreso se tiene que dedicar a muchas más agendas. Ojalá que el Gobierno sepa utilizar las herramientas que le da este Congreso, que entienda que el debate debe ser maduro, adulto, que dejemos las chicanas para la campaña, porque no podemos vivir de campaña permanente, presidente. Y en eso hoy ustedes son más responsables que nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Juan Manuel López.